Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Romanos. Y en esta semana que ya estamos en la recta final, tenemos un tema muy interesante, el cual se titula De la esclavitud al éxito. Ya hemos visto cómo ha venido desarrollándose este asunto importante de la condición que se encontraba hasta el momento en que llevamos ahora. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos leamos el párrafo que se encuentra y que hemos estado repitiendo durante esta semana en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 3 y verso 4. Y ahí leemos así. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, muy agradecidos por la vida y la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos ayude al estudiar su palabra y que podamos comprenderla. Quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual se titula Carne contra Espíritu. Y nuestra pregunta nos dice de esta manera. ¿Cuál es la lección de los que nacen? ¿Cuál es la lección de los que nacen de nuevo? ¿Qué eligen? Vamos a dejar que la Biblia nos hable de este nacimiento nuevo. ¿Qué elección hicieron? Vamos a dejar que nos hable. Vamos a leer aquí este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8. Y allí vamos a leer los versos del 4 hasta el verso 9. Y leemos de esta manera. Dice así. Para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven en el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. Porque la inclinación de la carne es muerte, pero la inclinación del Espíritu es vida y paz. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Así que aquí tenemos un asunto muy importante. ¿Qué elección se hace cuando naces de nuevo? Bueno, se hace la elección de no vivir más conforme a la carne, pero vivir ahora conforme al Espíritu. Y entonces ya no pensar en las cosas de la carne, pero pensar en las cosas del Espíritu. En otras palabras, dejemos que el Espíritu de Profecía nos explique este asunto. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el Hogar Cristiano en la página 112, y nos dice así. Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, las pasiones inferiores,
que se manifiesta en nuestra carne, en nuestro ser. Ahora, ellas por sí mismas no pueden actuar, muy bien, pero se nos pide que nosotros crucifiquemos esas pasiones y esos deseos corruptos que hay en nosotros. ¿Cómo se va a efectuar esta obra? Bueno, vamos a continuar leyendo entonces. ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesús. Todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. Esto es, no debemos permitir que nuestro cuerpo sea regido por los impulsos apenas, sino las facultades superiores, tu mente, cómo que esta funciona, debe dominar el ser entero. ¿Nos damos cuenta? No es apenas que yo no hago mal a nadie, las intenciones deben ir cautivas a Jesús. Muy bien, cada vez que nosotros vamos a dominar algo tenemos que someterla a Jesús. Pero todavía hay más. Recuerda que no vamos a afligir al cuerpo, no vamos a hacer, sino el deseo de hacer lo malo debe ser el que debe de ser sujetado a Jesús. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de la justicia. Algunas personas dicen, mi cuerpo, yo hago con él lo que quiera. Tu cuerpo es comprado por Jesús. Muy bien. Toda tu mente, todo tu ser le pertenece a Jesús. Podemos nosotros pensar, la elección que hacemos cuando nacemos de nuevo es que ya no somos nuestros, ya no vivimos nuestra vida, pero vivimos la vida que Jesús quiere en ti y en mí. Y cuando hacemos esto, entonces nosotros hemos hecho una elección. Morir al pecado y vivir para Cristo. Crucificar la carne y vivir para Cristo. ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos aquí. ¿Cuál es nuestra condición espiritual si somos guiados por el Espíritu Santo? Qué cosa interesante, ser guiado por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo nos encontramos si somos guiados por el Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia sobre este asunto y vamos a leer aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, verso número 10 hasta el verso número 14. Y dice así, en cambio, si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero vuestro espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio de su espíritu que habita en vosotros. Así, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos según la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra de Dios nos habla que si eres guiado por el Espíritu de Dios, tu condición es de hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Y ya no vivimos conforme a la carne, pero conforme al Espíritu. Si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pero si tú vives conforme al Espíritu, entonces tú eres un hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este párrafo que se encuentra allá en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Y ahí vamos a leer el verso número 7. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.
muy interesante, que nos habla de el amor. Y si nosotros conocemos a Dios, vamos a amarnos unos a otros. Muchas personas pueden decir, ¿sabe qué? Yo estoy bien con Dios. Yo sigo a Dios. Estoy tomado de la mano de Dios, pero no ama al otro. Hace mal al otro, habla mal del otro, tiene malos pensamientos del otro, de su compañero, de su hermano, de su amigo, de su vecino, de cualquier persona. Si nosotros andamos según el Espíritu y somos guiados por el Espíritu, entonces vamos a amar unos a otros. Pero vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos hable. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Nuestra elevada vocación en la página 155 nos dice así. Nuestra voluntad finita debe someterse a la voluntad del infinito. La voluntad humana debe unirse a la voluntad divina. Esto nos proporcionará la ayuda del Espíritu Santo y cada conquista ayudará a recuperar la posesión adquirida por Dios, a restaurar su imagen en el alma. Aquí tenemos una lectura interesante. Es decir, cuando nosotros consideremos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, Dios va reconstruyendo en nosotros su imagen. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. El discurso maestro de Jesucristo nos explica de esta manera. Cristo no basa la salvación de los hombres sobre los que profesan solamente, sino sobre la fe que se manifiesta en las obras de justicia. Se espera acción, no meramente palabras, de los seguidores de Cristo. Por medio de la acción es como se edifica el carácter. Muchas personas pueden hablar muy bien acerca de estas cosas, pero no se trata de hablar bien, no se trata de profesar apenas, se trata de profesar, pero actuar sobre esa misma profesión. Muchas personas son religiosas y tienen una profesión muy alta de lo que ellos creen. Sin embargo, eso no es el asunto. Esto es a partir de lo que nosotros llevamos a la acción. ¿Te das cuenta? Entonces, no es las palabras bonitas, las palabras suenan muy bien, pueden ser hasta elocuentes, pero si nunca se viven, no tienen ninguna función. Muy bien, pero todavía hay más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice aquí. Los hijos de Dios no son aquellos cuyos corazones conmueven el Espíritu, ni los que de vez en cuando se entregan a su poder, sino los que son guiados por el Espíritu. Muy bien. Hay personas que de repente, puede ser tu experiencia, puede ser la mía. A veces sentimos que el Espíritu Santo nos habló, nos conmueve, sentimos la necesidad de hacer aquellas cosas. Las hacemos por un tiempo, pero luego lo dejamos. No, esos no son los hijos de Dios. Esos no son los que son guiados por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu Santo son guiados por el Espíritu Santo cada día. A cada momento de su vida ellos piden que Dios los dirija. Cuando esto ocurre, cuando esto pasa, tú sabes que eres guiado por el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Así que por hoy nuestro estudio concluyó. Espero que haya sido de bendición para tu vida, tanto como lo fue para la mía. Pero ahora quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer por su palabra. Queremos agradecer porque nos da estas enseñanzas importantes y porque las podamos llevar a la práctica también. Queremos pedir que su buen Espíritu Santo nos pueda redarguir cada día, pueda mostrarnos el mal que se encuentra en nosotros y con el poder que Cristo nos da podamos vencer y podamos ir cada día edificando nuestro carácter según el modelo divino. Quede con nosotros aquí, con aquellos que nos ven y nos escuchan. Quiere ayudarnos a todos en nuestras diferentes etapas en el crecimiento cristiano y quiera ayudarnos con su buen espíritu y sus buenos ángeles. Pedimos que nos bendiga, nos ayude, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Y no te olvides orar por nosotros, que nosotros estamos orando por ti. No te olvides también compartir estos materiales, escribirnos qué piensas de ellos. Y no te olvides que te esperamos aquí en la siguiente ocasión. Que Dios te bendiga.